Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, hoy es una linda oportunidad que el Señor nos brinda para poder estudiar, investigar en su palabra. La forma en que nosotros podemos crecer es precisamente estudiando la Biblia, y Radio Amanecer en Estudio está diseñado para nosotros seguir este estudio sistemático que se realiza en toda parte del mundo donde hay presencia adventista, a través de las orientaciones que ofrece la guía de estudio para ponernos en contacto con la palabra de Dios. Estamos entrando en la lección número 8 del trimestre, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Es el título general de la lección número 8 que estaremos viendo durante toda esta semana. El pasaje a memorizar y que va a servirnos también de fundamento en los comentarios a estas lecciones se registra en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron de la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Por eso, a este capítulo 13, verso 7, se le ha dado mucha importancia porque nos está hablando de un tema que ya empezó en Hebreos 11, que tiene que ver con el asunto de la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Y de eso nosotros, los cristianos, hablamos bastante y debemos desarrollar en la práctica lo que es ese elemento fe. Gigantes de la Fe, Josué y Caleb es el título de la lección que estaremos estudiando en esta semana. Nos place saludar a nuestro gran hermano, a nuestro amigo el pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Un placer, mi querido pastor, saludarle y saludar a toda esta audiencia de Radio Amanecer en Estudio. Y qué bueno encontrarnos una vez más aquí juntos estudiando estas lecciones que nos han servido a nosotros mucho de edificación y de seguro que están edificando las vidas de cada uno de los miembros de la iglesia. Que el Señor nos ayude a compartirla con los amigos también. Amigos y hermanos, recibiendo la bendición de Dios por medio de la oración, nos edifiquemos su palabra. Señor, te damos muchas gracias porque una vez más, Biblia abierta, guía de estudio en nuestras manos, nos dedicamos a recibir lo que tú nos dices, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos y durante esta oportunidad permítenos tener más fe en ti, poder confiar en ti e imitar a los grandes hombres y líderes que estuvieron involucrados en todo el relato bíblico, que mostraron fe, confianza y poder en tu gracia. Así que acompáñanos en el día de hoy y permítenos recibir tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, iniciamos la lección número 8, Gigantes de la Fe, y hace mención de dos grandes personajes en la Biblia. Aunque uno de ellos casi no se hace mucha mención, y note usted que el primer personaje, Josué, estamos dedicando un trimestre completo para hablar sobre este personaje, y qué bueno que Josué no viene solo, sino que tuvo un compañero muy importante llamado Caleb. Yo diría que eran personas que estaban enfocados en una misma dirección, y quisiéramos, pastor, que nos refresque un poquito sobre estos dos personajes. Ya el caso de Josué, yo creo que hemos hablado bastante, aunque es bueno siempre refrescar algunas ideas donde están relacionados Josué y Caleb, y por eso quisiera pedirle que nos hable un poquito sobre los dos personajes en conjunto. Mira qué interesante, mi querido pastor, porque nosotros estamos mirando, usted menciona que tenemos un trimestre para Josué, pero imposible no mencionar
a Caleb, porque son como la pareja dinámica allí, sí, señor, de la fe. Estos dos hombres conformaban parte de un grupo de 12 hombres que Dios, a través de sus líderes, eligió. Allí estaban cada uno de los líderes que participaban, uno por tribu, con el fin de enviarlos como espías a revisar la tierra. Estos hombres eran hombres de confianza, eran personajes allí que estaban seleccionados por Dios para ir a esa tierra por primera vez, revisar lo que iba a pasar allí, cómo era la tierra, qué tenía, qué no tenía, los peligros que enfrentaban. Entonces, el rol de estos líderes como guerreros, porque eran guerreros también, pastor, así que ellos como guerreros debían ir a esa tierra preparada, allí a Canaán, para ver, y se esperaba que al retornar delante del pueblo, esto se relata en Números 13, ellos dieran un informe favorable. Así que cuando llegaron, los otros líderes se apresuraron a dar un informe negativo, hablaron de la bonanza de la tierra. Por ejemplo, en el versículo 20 de Números 13, ellos dicen, sí, el terreno es fértil, la tierra es así, hay árboles y muchas cosas más. Sin embargo, cuando vieron a los enemigos, las murallas, vieron a los gigantes que había allí, tuvieron miedo y pusieron su vista justamente en la tierra y no en el cielo. Olvidaron todo lo que Dios había hecho. Entonces ahí es que salta a la vista el nombre de estos dos personajes importantes: Josué, cuyo significado es Yehoshua, quien Jehová es salvación, que cuyo nombre está haciendo como un presagio allí de lo que va a pasar en ese ambiente espiritual al cual ellos son llamados. Entonces Josué y Caleb están juntos, participan de la misma fidelidad a Dios, participan también del mismo testimonio y tuvieron la misma visión, porque ellos dijeron en el versículo 30, por ejemplo, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces aquí estamos mirando a un hombre de fe, estamos mirando a dos hombres, pastor Scrooge y hermanos queridos, de fe, que estaban confiados en que Dios no falla, estaban confiados en que Dios iba a cumplir su promesa, estaban confiados en que la paciencia que ellos mantuvieran iba a dar resultado en poseer todas esas tierras. Y señores, todos los demás espías murieron, y murieron sin ver esta tierra, pero Josué y Caleb ahora se encuentran pisando lo que habían visto de lejos, lo que habían investigado, lo que habían inspeccionado, y ahora se encuentran en el mismo terreno. 38 años o 40 años después, estos hombres vieron que la fe que depositaron en Dios no fue en vano, pastor. Debo decirle, pastor José Modesto, y los amigos que presten mucha atención, es muy difícil uno tener que hablar de esos personajes que no tenga esos puntos coincidentes con el pastor Modesto, porque la verdad que acaba de hacer una exposición brillante sobre estos dos personajes, y uno lo que podría añadir algún tipo de detalle en torno a lo que ya él acaba de presentar, y eso es muy importante. Saber que Josué y Caleb tuvieron una vida muy intensa. Usted se imagina ya desde que salieron de Egipto al lado de Moisés, mirando todas esas penurias, con esas experiencias de una multitud que vivía quejándose y que luego son seleccionados, como bien usted había puntualizado,
para ir a expiar la tierra que se debían conquistar, y que ese Caleb, en una ocasión, pastor, decíamos que Moisés era un gran líder, un gran dirigente, con esa capacidad administrativa, que veía las cosas desde lejos y trataba de obrar en esa dirección para que en el momento que le tocara realizar algún tipo de actividad especial a favor del pueblo, ya él lo estaba asimilando. Y el mismo Caleb en ese sentido. Fíjese cómo son las cosas de Dios, la providencia de Dios. Cuando él envió a predicar a los discípulos, los envió de 2 en 2. El mismo Josué, ya al frente del pueblo, cuando envió a inspeccionar la ciudad de Jericó, también lo hizo en 2. Es decir que parece ser que es una norma muy importante el hecho de que vayan 2 personas, en este caso cuando Moisés envía a los 12, pero tienen una afinidad muy importante, Josué y Caleb, que iban enfocados en la misma dirección, y es allí cuando uno quisiera como refrescar un poquito esa actividad tan importante de Caleb. Era un interesante orador, con esa capacidad que el Espíritu Santo había puesto en él de convencimiento, y en ese famoso discurso, independientemente de que podía morir, rebatió las ideas de los otros 12, y junto con Josué se mantuvieron alineados en esa dirección. Sí se puede conquistar la tierra, y a quien le tocó hablar, al mismo Caleb. Por eso nosotros debemos destacar que en esta semana hablaremos, independientemente de que Josué esté allí, también debemos sacar un apartado para hablar de ese gran orador, de esa persona que tenía un buen manejo de la palabra, llamado Caleb. Pasaron sus primeros años, repetimos, como esclavos allí en Egipto, y al principio de su edad adulta fueron testigos de los actos poderosos de Dios allí en el libro del Éxodo, y durante la Edad Media vagaron por el desierto con esa generación condenada que incluso intentó matarlos cuando se levantaron contra su incredulidad. De manera que ahí hay un buen material para nosotros deleitarnos en esta semana, dando seguimiento a estos 2 personajes, Josué, y ahora estamos añadiendo a ese gran líder, orador y persona de una palabra muy florida que el Espíritu Santo lo utiliza para sus expresiones, llamado Caleb. Mire, qué importante ese tópico que usted está resaltando, pastor, y lo hemos hablado en otra ocasión, del tipo de orador que era Caleb, que tenía un liderazgo importante. Noten que Josué está allí ponderando el discurso, pero es quien toma la iniciativa aquí para poder callar a la gente, quienes trataron de matarlos allí en ese momento, a Moisés, a ellos. Al hablar, entonces el hombre calmó e incentivó al pueblo a confiar. Y él lo dice claramente: subamos, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí estamos nosotros mirando a un Caleb que es un hombre de fe. Posteriormente, él transmite estos mismos valores a sus hijos y a las personas que están alrededor de él. Porque miramos más adelante la promesa de la posesión de la tierra, y cuando él tiene 80 años, dice: óigame bien, hermanos, yo me siento con la misma fortaleza que tenía cuando tenía 40. Y no pidió, pastores Crogen y hermanos queridos, no pidió la tierra que ya estaba conquistada, que por deferencia debió participar de esa tierra, pero mostró tanta valentía, tanta fe en Dios, una fe inquebrantable, que él dijo: deme esos montes, dame ese monte. Es decir, allí había gigantes, allí había líderes de batallas, allí había personas que podían enfrentarlos fuertemente a ellos. Pero él mantuvo varias cosas importantes que me gustaría notificar. Número 1, este hombre mantuvo la confianza en Dios, en las promesas de Dios.
y que muchas veces, aunque parezca que las cosas no se van a cumplir, son 40 años, pastor, orando, esperando esa tierra, pero Dios cumplió su promesa. Dios no falla, aunque parezca que tarde. Hermanos, amigos, Dios no falla. Otra cosa que quiero mirar de este hombre es justamente la fidelidad al pacto, porque noten que él se mantiene centrado en lo que implica y significa Dios para él. Este hombre dice claramente que si Dios está con nosotros, más podremos nosotros que los enemigos. Era un hombre optimista, un hombre decidido, un hombre de mucha fe en Dios. Con tal razón lo cita el apóstol Pablo allí en la carta a los Hebreos. Y finalmente quiero notificar otra cosa más. Este hombre mantuvo la perseverancia. Perseveró en el propósito, perseveró en la misión, y esa perseverancia no era porque él era persistente simplemente, sino porque su confianza en este Dios poderoso le decía que así como Dios lo sacó de Egipto, así como Dios partió el Mar Rojo, partió el río Jordán, sostuvo al pueblo 40 años, pastores Crogen, a pan allí, pan celestial en maná. Él sabía que lo que Dios podía hacer era aún mayor para conquistar esa tierra y entregarle a él, a su familia, y que vemos que tanto los nueros, hasta los nueros allí tenían fe, como Toniel, su hija, que lo menciona el libro de Josué. Este hombre es un gran ejemplo para los líderes modernos, para nosotros que vivimos en este tiempo, que necesitamos confiar en Dios, necesitamos tener perseverancia y necesitamos creer en las promesas que Dios ha hecho a nosotros. Y en este tiempo donde se toman modelos para uno emular e imitar, pensando en su comentario, pastor, y me asiento mucho en ello para recordar que en la vida todos necesitamos modelos a seguir, todos. Claro, el líder debe desarrollar su propia personalidad, pero todo empieza con modelos. Moisés fue el modelo de estos dos muchachos. Uno diría, ¿cuántos jóvenes como Josué y Caleb había en ese tiempo cuando Moisés estaba realizando su liderazgo? Eso estaba plagado de jóvenes que estaban mirando ahí. Pero note usted la visión que tenían estos desde jóvenes, desde muchachos. Decidieron tener como modelo a Moisés, y Moisés lo fue moldeando hasta que ellos aprendieron la técnica del liderazgo, de servicio, del temor a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando uno ve modelos como Moisés, y al estudiarlos nosotros ya, aunque no lo vemos, pero por la fe sí, entendemos que fue un liderazgo sólido. Ellos pudieron alimentarse de ese liderazgo, y ya con el tiempo, después de haber transcurrido 40 años ahí, que Moisés va abandonando el liderazgo de Israel, entonces estos muchachos van a asumir la dirección del pueblo de Israel. No estamos hablando solamente de Josué, porque Caleb, repetimos, usted se imagina esos muchachos cómo se sentaban a hablar acerca de la forma maravillosa en que Dios guiaba al pueblo a través de ese líder llamado Moisés, y se pasaban, aunque uno está infiriendo algunas cosas porque realmente esos datos no están ahí plasmados, pero el comportamiento y la actitud que asumen nos está diciendo sí, que eran amigos, que conversaban sobre estas cosas, y ya lo encontramos a ambos realizando un liderazgo sólido. Esos son modelos. Josué y Caleb imitaron a Moisés, pero Josué y Caleb también deben servir, atención jóvenes y hermanos, deben servir como modelo nosotros a imitar. Por eso la guía de estudio, cuando hace hincapié acerca de esto, en la parte
introductoria dice que desde que nosotros nacemos, los seres humanos somos moldeados por el poder del ejemplo. Emprendemos a hacer cosas más básicas de la vida, como caminar, hablar y expresar nuestras emociones, imitando a quienes tenemos más de cerca, y cuando ya somos adultos incluso, seguimos necesitando modelos, y aunque no sean perfectos, podemos admirar y emular aquellos rasgos espirituales que los convirtieron en gigantes de la fe. Yo le preguntaría, Pastor Modesto, en este sentido, después de nosotros analizar esa parte, ¿ha tenido usted quizás en su mente algún tipo de modelo cuando empezó allí en la iglesia o cuando conoció al Señor y que ha venido desarrollando su vida espiritual? No sé si una tarea difícil que le estoy poniendo, pero usted podría recordar o refrescar quizás alguno de esos modelos que tuvo en su iglesia. Claro, mi pastor, y me ha gustado mucho escuchar esa frase que usted ha replicado bastante, que es modelo. Y gracias por hacerme la pregunta, porque nosotros tenemos modelos. Uno crece viendo a esos hombres y mujeres, y bueno, lamento que uno de esos modelos falleció hace unas semanas. Cómo nos movíamos a dar estudio bíblico a otras comunidades del entorno. Desde que salíamos de la iglesia, muchas veces almorzábamos en su propia casa, y de allí nos íbamos a compartir el evangelio con las personas hasta la puesta de sol, y así nosotros nos mantuvimos en el camino. Otro modelo que tuve allí es la hermana Leocadia, así se llamaba, Leocadia Rosa. Bueno, eran familia ambos modelos, donde nos llevaba después del culto también a la casa, pastor, y nos daba libros de Elena de White. Mira, lee este libro. Y mi primer sermón fue de un libro justamente que ella nos entregó, y de allí comenzamos a tenerle amor a los libros hasta el día de hoy. Y qué maravilloso es saber que nosotros hoy necesitamos tener modelos. Y muchas veces yo entro a ver los Instagram de nuestros jóvenes, y a veces tienen esa afección, ese seguimiento hacia personas no muy gratas en la sociedad y que no ejemplifican nada. Nosotros necesitamos tener estos modelos que usted está mencionando, como recreó esa posible conversación entre Josué y Caleb, cómo compartían estos jóvenes, cómo hacían la diferencia. Y aquí nos muestra que ellos eran la minoría, y quisiéramos hablarle a los jóvenes. La mayoría no siempre tiene la razón. La presión que había allí, por ejemplo, cuando estos hablaban, decían: la tierra que reconocimos traga a sus habitantes. Pero Josué y Caleb, que eran la minoría, se mantuvieron firmes y dejaron que la influencia de ese gran líder, Moisés, impactara su vida. Y no eran una copia, no eran una sombra, porque ellos tomaron una decisión importante. No esperaron a que Moisés diera una orden o tomara a Moisés la iniciativa, sino que ellos tomaron la iniciativa y lucharon contra la incredulidad, contra los antivalores, lucharon contra la mayoría que posteaban otras fotos o que seguían otro camino. Estos jóvenes, aunque recibían el bullying posiblemente, y recibieron también amenazas, se mantuvieron, Pastor Scrogin, fieles, y decían: subamos, sigamos, vamos a conquistar, más podremos nosotros que cualquiera de ellos. Recuerde, pastor, que los diferentes modelos que se eligieron para expiar la tierra fueron príncipes de cada tribu. Sí. Estamos hablando de líderes importantes, pero importantísimo. Sí. O sea, hubo que hacer una encuesta para ver a quién vamos a enviar. Y llegó el momento en que se eligieron a esos jóvenes para que fueran a inspeccionar la tierra. Es decir, que no estamos hablando de cualesquiera, estamos hablando de una investigación para representar a cada una de esas tribus. Y qué bien se siente cuando se toma en cuenta lo principal para representar a alguien.
Lo mal que uno se siente es cuando se espera un informe que sea favorable, cuando esas mismas personas que fueron los principales entonces tratan de mezclar la verdad con el error, porque en cierto sentido era una tierra difícil. Ellos habían dicho sí, era difícil. Ahora, lo que no es digno de elogiar es que desde ese momento empieza a derrumbar el ánimo del pueblo, y es ahí cuando entra en acción aquellos muchachos con grandes principios, con valores fundamentados en Dios, en su promesa, a través de su palabra. Dice, sí, es verdad que son difíciles, pero el Señor nos ha prometido que podemos. Y por eso estamos hablando ahora de esos modelos, llamados Josué y Caleb. Y no solamente a los jóvenes, sino a todos los hermanos quisiéramos hacer un llamado para que en esta parte introductoria que vamos a ver grandes lecciones, abundantes lecciones en esta lección número 8, podamos refrescar eso. Aún cuando la mayoría se opone, cuando la mayoría da un informe desfavorable, usted tiene que tener la confianza en Dios, ponerse los pantalones bien apretados y decir, como dijeron aquellos jóvenes, sí es difícil, pero nosotros podemos. En la vida siempre tenemos modelo. Quizás por el tiempo ahora no voy a presentar mi modelo, pero lo voy a decir rápidamente. Cuando llegué a la iglesia había un primer anciano ahí que llamaba Pablo Sosa. Ese hombre para mí fue un modelo. El hombre llegaba temprano a hacer su obra misionera, motivaba a los jóvenes, vivía cantando y predicando. Y definitivamente en la vida todos tenemos modelos. El modelo por excelencia de nosotros es Cristo Jesús, pero estos grandes líderes hay que estudiar su vida para saber que tenemos que hacer grandes decisiones a favor del Evangelio y de Cristo Jesús. Qué bueno, pastor, que todos tenemos modelos, y de seguro hemos tenido malos modelos, pero preferimos hablar de estos que nos han marcado positivamente, que nos han hecho ver que la mayoría no siempre tiene la razón, que aún siendo una voz pequeña o voces minoría, podemos mostrar la verdadera fe en contra de la corriente. Podemos ser obedientes, y eso es un acto poderoso que tuvieron estos jóvenes. Actuaron conforme a su fe y obedecieron lo que tenían en su mente. Y además de esto nos muestran la fidelidad con la que transmitieron el mensaje. Y hoy nosotros, amigos, hermanos, podemos tener esa fe en Dios. Centrémonos en estos gigantes de la fe. Emulemos esos ejemplos, esa fe, esa entrega, esa devoción, porque ahora mismo necesitamos más hombres y mujeres como estos. Y animamos a los líderes para que podamos ser un ejemplo, no desanimar a nadie nunca, mantener siempre la luz de Jesús en nuestra vida y lograr siempre incentivar a aquellas personas que están desanimados o que han caído en situaciones o que han fallado en el camino, decirles que podemos seguir avanzando, Pastor Escrogen. Amén. Señores, esta es la parte introductoria de la lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Esperamos contar con su valiosísima sintonía cuando estemos tratando los diferentes temas para esta semana. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a enfocarnos en Cristo Jesús, quien es nuestro modelo. Sin embargo, estos personajes que estudiamos en estas lecciones también nos ayudan a emular su ejemplo de fidelidad, de ser grandes líderes consagrados a tu causa, y es nuestro anhelo y deseo que estas lecciones nos ayuden a crecer cada día en ese pleno conocimiento que debemos tener de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre, y en su nombre agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.